Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, aquí estamos sentados a la mesa, listos para comenzar con esta presentación acerca de las hepatitis virales y nuestro accionar en la provincia de Mendoza. Bueno, como ustedes saben, o algunos me conocen, otros no, yo soy Carlos Espul, que estoy en la coordinación del programa de hepatitis virales, acá junto con el doctor Roberto Pérez Ravier, que es nuestro médico hepatólogo acá en el programa. Está la licenciada Valeria Micone, que está encargada de la parte del acceso a través del trabajo social, del acceso de los pacientes a los tratamientos, y tenemos la gentil ayuda acá de la doctora Molly Domenjo, de la Escuela de Salud Pública, que nos ha permitido esta conexión, y el señor y Raúl Sangrandi, que es quien nos está dando todo el apoyo técnico para que esto salga bien. Así que, en primer lugar, quiero agradecerle a todas las personas que están en contacto con nosotros. Desde ya vamos a tener a todas estas personas en cuenta porque la idea es, de esta manera, nosotros mostrarles qué posibilidades tenemos y qué nivel de ayuda nosotros también podemos brindarles a quienes se encuentran en zonas más alejadas de la provincia. Pero en primer lugar, la idea sería que el doctor Roberto Pérez Ravier nos dé una idea sobre la epidemiología de las hepatitis, cuál es la importancia de esta patología para nosotros aquí en Mendoza y en Argentina. Después yo les voy a mostrar algunos aspectos, digamos, de los lineamientos del programa de hepatitis. Posteriormente, Roberto les va a hablar sobre tratamiento para las hepatitis, de qué se dispone hoy en día. Y finalmente, Valeria nos va a comentar acerca del acceso al tratamiento, cómo se puede lograr el acceso al tratamiento. Así que los dejo con el doctor Roberto Pérez Ravier. Bueno, buenos días. Gracias por la presencia, mente. Y espero que se escuche bien ahí. Ahí. Bueno. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la importancia del diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales crónicas, básicamente la hepatitis B y C, su prevalencia en el mundo, y los estudios que nosotros hemos hecho acá en Mendoza a demostrar la prevalencia de la misma y, como les digo, la importancia de diagnosticarla y por lo menos tenerlas presentes en la práctica diaria. A ver, primera diapositiva. No, esa es de tratamiento, tenés que abrir la de epidemiología. Un segundo. Esa que dice epidemiología. Más abajo. Es. Bueno, como ustedes verán en esta diapositiva, según la Organización Panamericana de la Salud, la cirrosis y otras causas de enfermedad hepática crónica están entre las 3 primeras causas de muerte en América, después de la enfermedad arterial coronaria y de la diabetes. Y esto es importante no solamente desde el punto de vista de las hepatitis virales crónicas como B y C, que nos vamos a referir, sino hay como una explosión de enfermedades hepáticas. Hay muchos pacientes con cirrosis, muchas veces por estas enfermedades, pero también por alcoholismo, la combinación de la misma, o por una nueva enfermedad que en algún momento
tendremos la oportunidad de hablar, que es la esteatohepatitis no alcohólica, frecuentemente asociada a la segunda causa de muerte en América Latina, en América en general, que es la diabetes mellitus. Pero bueno, ahora nos vamos a referir puntualmente a las hepatitis B y C. Es decir, que son estas enfermedades que ocasionan severa mortalidad en el mundo, como expresé en la primera diapositiva. Para la hepatitis C nosotros no somos una zona de alta endemicidad, no obstante hay 170 a 200 millones de personas infectadas en el mundo, y nosotros tenemos una prevalencia de anti-C positivo de entre el 1 y 2%, siendo menores en algunas zonas, como vamos a ver, y mayores en otras, pero el promedio en general es ese. Es decir, que de una población de más de 40 millones de habitantes, nosotros tenemos entre el 1 y el 2% de personas infectadas con el virus de hepatitis C, y que en general van a tener hepatitis crónica por virus C. Es decir, que algún daño o compromiso del hígado tienen. Algunos datos del epidemiológico de la hepatitis C: es una enfermedad 5 veces más diseminada que la infección por HIV. Hay 4 millones de personas infectadas en Estados Unidos y 5 millones en el mundo, y más de 200 millones en todo el mundo. El principal problema es que más del 75% no están diagnosticadas, y no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados. Este es un problema generalizado, el subdiagnóstico. Es la causa principal de enfermedad hepática avanzada. Cuando uno diagnostica a un paciente con una serología positiva para virus C, a un 30% de las personas crónicamente infectadas pueden tener ya cirrosis. No es raro que nos deriven personas que le hacen de más de 60 años, que le hacen una colecistectomía y detecta el cirujano que tiene un hígado cirrótico. Y hoy por hoy es la primera causa de cáncer hepático en el mundo. El cáncer hepático, tengamos en cuenta que es la cuarta causa de muerte por cáncer en la Argentina. Es decir, que es sumamente importante como causa de cáncer hepático la hepatitis C. Y por supuesto, como enfermedad crónica del hígado, como que ocasiona cirrosis, hoy por hoy es la principal causa de trasplante hepático. Esta perspectiva se extiende y va a progresar, se va a empeorar hacia el año 2020-2025, para recién ver un descenso, a menos que tomemos algunas actitudes un poco más proactivas para el año 2030. En Mendoza, el programa de hepatitis virales, tenemos algunos datos locales. Hemos realizado entre el año 2006 y 2014 tamizajes, 6.589 estudios, no serán estudios, sino hemos evaluado a 6.589 personas, y el total de diagnósticos positivos y con serología positiva para virus C fue de 56 personas, es decir, fue de menos del 1%. El rango por campaña, que lo hacemos en distintas, ya hablan mejor Carlos de Pool, pero lo hacemos en distintas localidades, Guaymallén, La Serra, etcétera, ciudad, fue del 0,2 al 2% de la población estudiada. La edad promedio de la serología positiva para virus C es entre 39 y 47 años para nuestros estudios, y esto es muy importante, el 76% mostró tener al menos un factor de riesgo asociado, básicamente antecedentes transfusionales y cirugías. Recordar algunas cosas: la hepatitis C no es una enfermedad que se transmita fundamentalmente por vía sexual, una situación más bien rara, como así también la vertical, la transmisión de hijos. Pero sí es muy importante el antecedente transfusional de drogadicción endovenosa, tatuajes y la concurrencia frecuente a un hospital por situación de cirugía, etcétera, endoscopías. No obstante, estos datos tienen su sesgo porque los pacientes concurrían a hacerse la serología por decisión propia a los sitios donde nosotros tomábamos la muestra, pero calculamos que para nuestra población está alrededor del 1% la prevalencia. Eso con respecto al virus de la hepatitis C. Bueno, un poco una introducción y después hacen todas las preguntas que ustedes quieran. Con respecto al virus de la hepatitis B, tiene alta mortalidad en agudos y en crónicos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 2.000 millones de infectados en el mundo. Ocasiona 1 a 2 millones de muertes por año, esto fundamentalmente por la gran prevalencia que tiene en Asia. Hay 300 millones de portadores crónicos, sobre todo en estos países de Asia.
Es la principal causa de cirrosis en el mundo y carcinoma hepatocelular, también por la prevalencia en estos países, no en el mundo occidental, pero sí es causa de carcinoma hepatocelular y cirrosis. El punto es que, a diferencia del virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B puede ocasionar carcinoma hepatocelular en un paciente aún no cirrótico, es decir, que 30 al 50% del carcinoma hepatocelular no asociado a cirrosis tienen hepatitis B, y el virus de la hepatitis B en general es la causa del 80% del carcinoma hepatocelular en el mundo, incluyendo los países asiáticos con alta prevalencia. Luego el tabaco es la principal causa de muerte por cáncer, por este dato que le acabo de dar, y el virus de la hepatitis B, este es un dato importante, es de 50 a 100 veces más contagioso que el virus de HIV. Por ejemplo, con una herida cortopunzante, un accidente laboral, por eso todos los trabajadores de salud tenemos que estar vacunados para el virus B. Tenemos muchas más posibilidades de contagiarnos de una hepatitis B que de HIV. Está dentro de las 10 principales causas por muerte de enfermedad infecciosa. Esto en el año 2000. La hepatitis B, como ven, estaba dentro de estas 10 principales causas de muerte por enfermedad infecciosa. Bueno, eso es básicamente los datos que queríamos presentarles y, bueno, después espero las preguntas. En la Argentina, por ejemplo, la prevalencia del antígeno de superficie, que es marcador de enfermedad, de que algo está pasando con el virus de hepatitis B en esa persona, es casi el 1%, el 0,8%. Tener anti-S positivo antes de que se vacunara era el 14%, es decir, que el 14% de la población tiene alguna infección curada por el virus de la hepatitis B. Y la prevalencia global, nuevamente, nosotros no somos un país de alta endemicidad, sino de baja endemicidad, de menor al 2%. Bueno, después espero las preguntas y me paso con el doctor Spuy, que le va a hablar un poco respecto del programa de hepatitis viral en la provincia. Sí, quería recordarle a los nodos que al final de la videoconferencia se van a realizar las preguntas a través del chat y en función del chat se van a ir contestando las preguntas, pero al final de la videoconferencia. Gracias. Bien, continuamos entonces con algunas consideraciones respecto al programa de hepatitis virales que tiene la provincia de Mendoza. Este programa fue creado por ley en el año 2003 y finalmente en el año 2005 se reglamentó y en el año 2006 el programa pasa a tener presupuesto por
juegos y casinos de la provincia. Por lo tanto, este programa fue el primer programa en el país que se crea bajo un marco de una legislación provincial. ¿Con qué objetivos, no es cierto? Bueno, ahora les voy a mostrar los objetivos, pero primero quería mencionarles que a nivel nacional, lo que nosotros tenemos es, en el año 1992, se incorpora en forma obligatoria la vacunación de hepatitis B a todo el personal de salud. Después tenemos otra ley nacional que es en el año 2000, todo recién nacido debe recibir la vacuna contra hepatitis B dentro de sus primeras 12 horas de vida. Esto obedeció fundamentalmente a que lamentablemente no se hacen los controles correspondientes en toda mujer embarazada. Porque si toda mujer embarazada nosotros le hiciéramos el antígeno de superficie, tendríamos la posibilidad de conocer previo al parto si esa mujer está infectada o no. Se ha popularizado bastante, digamos, los médicos generalmente lo piden, pero también nosotros todos tenemos que tener conciencia de hacer un poco de educación y que toda mujer embarazada sepa que dentro de su rutina de estudios que debe tener durante el embarazo, tiene que estar el antígeno de superficie. Y más, tiene que estar en alguno de los trimestres, pero especialmente importante si tiene algún antecedente de haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual, en el tercer trimestre tiene que volver a tener un antígeno de superficie. Y en el año 2012 se incorpora la vacuna de hepatitis B a toda persona mayor de 19 años en el territorio nacional. Esto significa que la vacuna de hepatitis B la tenemos dentro del calendario oficial de vacunación para Argentina y la tenemos para los adultos, cosa que representa un gran avance en el control de esta enfermedad, que es una enfermedad controlada a través de vacunas. ¿Cuáles son los alcances de nuestro programa? Nuestro programa tiene alcance a nivel de la población general en acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación aplicada sobre hepatitis virales y también en el personal de salud, en acciones de prevención contra la infección por el virus de la hepatitis B, que es básicamente el control que nosotros podemos ofrecer sobre el estatus de anticuerpos que logran a través de la inmunización contra este virus. Los objetivos de nuestro programa están en mejorar el testeo, el cuidado y el tratamiento de los pacientes, incrementar la vigilancia para detectar las hepatitis virales y la enfermedad hepática crónica, es decir, nosotros tenemos que hacer, y ahora entre todos, ya que tenemos esta posibilidad de contactarnos, entre todos tratar de ver cuál es la mejor forma que podemos hacer para aumentar nuestra vigilancia, detectar las hepatitis virales y la enfermedad hepática crónica, porque son enfermedades que ya van a ver ustedes lo que comenta el doctor Pérez acerca de los nuevos tratamientos, especialmente para hepatitis C. Si la hepatitis C es una enfermedad crónica, como hoy en día también lo es el virus HIV. Hay una gran diferencia que nosotros con el tratamiento, con las herramientas que hoy se tienen en tratamiento de los antivirales de acción directa, podemos llegar a la cura del paciente, es decir, una enfermedad crónica que tiene cura. Por lo tanto, es muy importante la detección de la enfermedad hepática crónica en los pacientes que lo desconocen por las mismas características, como decía el doctor Pérez, que tienen estos virus de ser silentes, ¿no? Y después de 20, 30 años poder recién ahí uno darse cuenta de que una persona tiene una hepatitis y ha tenido un deterioro progresivo de su hígado. En tercer lugar, tenemos que luchar por eliminar las hepatitis que son prevenibles por vacuna. De todas las hepatitis que afectan al hombre, como que son de la A a la E, tenemos vacunas para la hepatitis A, vacunas para la hepatitis B, y también hay una vacuna que ha sido licenciada en China, que todavía no está distribuida, que es una vacuna para la hepatitis E también. Entonces, por lo menos para la A y para la B, no tendrían que haber casos de hepatitis teniendo la herramienta de la vacuna y de una vacuna que es gratuita en nuestro territorio. Y en último, proteger a los pacientes y trabajadores de la salud de las hepatitis virales asociadas a los cuidados de la salud. Es decir, nosotros tenemos que todos tener conocimiento, tenemos que tener conciencia de cómo se transmiten estas hepatitis, de tal manera de poder saber cómo es la mejor forma de estar protegido contra ellas.
En el desarrollo del programa, nosotros tenemos 4 puntos fundamentales, por los cuales estamos trabajando y tenemos que trabajar aún mucho más. El primero está referido al conocimiento, que no significa más que otra cosa que la toma de conciencia, especialmente desde el punto de vista de la educación para la salud en la población general, acerca de las enfermedades virales, cómo afectan al hígado, formas de contagio, las formas de transmisión que existen en la población. Esto es muy importante porque la gente lo desconoce, la gente desconoce cosas básicas de cómo se transmiten las hepatitis. Y lo peor de todo es que también desconocen que a través de una hepatitis también se puede llegar a la muerte. Digamos, el gran delta que hubo, la gran diferencia que hubo entre las hepatitis y el virus HIV es la cantidad de gente que de golpe empezó a morir por el virus HIV. Entonces, como el hombre, lo único que tiene conciencia de la muerte y le teme a la muerte, tomó conciencia de la infección por el virus HIV, pero las hepatitis también pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, sin originar temor, pero hay que originar conciencia en la población. El segundo punto es la educación en el personal de salud. Una cosa sobre la cual nosotros hemos empezado a trabajar y esperamos pronto poder dar pasos en esto en nuestra provincia, es decir, que aquellos médicos que están, entre comillas, en la trinchera, que son los médicos que paso a paso ven a los pacientes, tengan alguna especie de contacto con nosotros para tratar de obtener respuesta. Y de esa manera nosotros podemos ayudar a que ellos mejoren la pesquisa, nosotros mejoremos datos sobre la epidemiología de esta patología y también el control de la transmisión de las hepatitis. Son los primeros que tienen que tener la sospecha sobre si la hepatitis, lo que tiene delante, puede ser o no una hepatitis de origen viral. Y si no tienen al alcance por resolverlo, nosotros tenemos la obligación de tratar de ayudarlos. Con respecto al diagnóstico, es un pivot el diagnóstico, sobre todo de estos virus. Por lo tanto, tenemos que tratar de acercarles a ustedes cuáles son formas de diagnóstico, distintos algoritmos para los distintos virus, para solucionar a los distintos niveles el diagnóstico con las herramientas con las que cuenten. Cómo completarlos y qué le podemos ayudar nosotros. Y en cuarto lugar, es lo más importante, que es el acceso al tratamiento, es decir, cómo tienen ustedes que hacer para que sus pacientes tengan hoy por hoy acceso a los distintos tratamientos para los que se dispone, especialmente para la hepatitis B y la hepatitis C. Como mencionamos anteriormente y bajo el marco de una ley que nosotros tenemos, uno de los aspectos de prevención muy importantes es la prevención en la mujer embarazada. Ustedes saben que la Nación es quien provee la vacuna para hepatitis B, tanto para el adulto como para el recién nacido. Y aparte provee la gamma globulina y penilmure. Lo único que nosotros necesitamos saber es si la mamá tiene la infección por el virus B, porque nosotros enterarnos de esa situación, nosotros tenemos que procurar la logística para que en el momento del parto ese recién nacido tenga la posibilidad de recibir vacuna y gamma globulina contra el virus. Por lo tanto, tenemos un algoritmo diagnóstico, tenemos la identificación y la confirmación del caso en la cual podemos colaborar, la provisión de gamma y vacuna, y después algo fundamental, que es el seguimiento de ese recién nacido, el estudio y consejo familiar, y también ver si todo el resto del entorno familiar está vacunado y si no, vacunarlo. Quizás la hepatitis B sea una de las pocas patologías en donde el Estado dispone de todo, es decir, disponemos de la vacuna, disponemos de la gamma globulina, disponemos del tratamiento, todas las herramientas que están a nuestro alcance para el adecuado control de esta patología. Otra de las estrategias, como dijimos, es la vacunación contra virus A y virus B. ¿En quién? En personas que tengan riesgo asociado, es decir, todos pacientes que tengan alguna comorbilidad y que sea una verdadera complicación padecer una infección por hepatitis A o hepatitis B, debe estar vacunado, y hay vacuna para ello y está contemplado a través del programa de inmunizaciones. En los pacientes que tienen hepatitis C crónica, y también el control serológico en el personal de salud, que es un aspecto muy importante, porque
de tal manera que si nosotros sabemos que nos dimos las 3 dosis de vacuna contra el virus B, que formamos un nivel adecuado de anticuerpos, no tenemos nada que hacer con respecto al virus B después de un accidente laboral. Ese no va a ser nuestro problema. El único problema es si no sabemos si respondimos adecuadamente o si nuestro esquema fue incompleto. Nosotros tenemos a su vez un consultorio de atención en el Hospital Central, en la sección virología, los días martes y jueves, de 14 a 16, para la realización de marcadores para las hepatitis A, B y C, en los cuales no hay que llevar orden médica, es independiente si es mutualizado o no mutualizado, porque forma parte de un consultorio que hemos hecho una alianza estratégica con el programa provincial de HIV. Entonces se le brinda no solo la parte de hepatitis, sino de HIV. Si se comporta como un CEPAT, como esos centros de atención y diagnóstico que hay para HIV, le sumamos la parte de hepatitis. De esta manera podemos atender a la población en otro tiempo, no en la mañana temprano en el hospital, y gente que viene con otras condiciones y que tiene la factibilidad de hacerse los estudios. Y también hacemos control y vacunación para hepatitis A y B. Ahí figura nuestra dirección, digamos, dónde está ubicado y el teléfono de contacto de nuestro laboratorio, que es el 4490-556. Bueno, esto ya comentó Roberto acerca de las campañas que nosotros hemos realizado. Con respecto a diagnóstico, con respecto a diagnóstico y tratamiento, nosotros hemos hecho en el término de 8 años un total de 133 pacientes recibieron gratuitamente el tratamiento. Hoy por hoy los tratamientos están focalizados como servicio del programa de hepatitis nada más que para pacientes que no tengan ningún tipo de cobertura. Ahora más adelante lo va a comentar la licenciada Micone. Y también realizamos algunas tareas de las cuales fue partícipe, por ejemplo, Tunuyán en el año 2009. En el último brote que tuvimos en la provincia de hepatitis A, tuvimos la posibilidad de participar haciendo la investigación de un brote en donde fue identificado el virus de la hepatitis A, no solo en muestras humanas, sino también en muestras ambientales, en agua de pozo, junto a un estudio que hicimos con el Hospital Scarabelli, con la doctora Susana Prieto, y donde gracias a la colaboración con el Centro Nacional de Referencia de Hepatitis del Instituto Malbrán, logramos hacerle la biología molecular e identificar la homología de los virus que encontramos, y fue un 96% de la homología entre todas las muestras, algunas muestras de todas las que se estudiaron en las muestras de agua y las muestras humanas. Por otra parte, también hicimos un estudio colaborativo nosotros en la identificación y caracterización del virus de la hepatitis E. Ustedes saben que este virus es un virus causante de hepatitis aguda y también bajo determinadas condiciones de inmunosupresión se ha asociado a hepatopatía crónica. Este virus es un virus no acabadamente estudiado ante el caso de una hepatitis aguda y que realmente deberíamos tenerlo en consideración. Nosotros encontramos en muestras porcinas, ustedes saben que es una enfermedad zoonótica y por lo tanto se transmite este virus fundamentalmente del cerdo, que todos los cerdos eliminan en gran cantidad virus, especialmente entre los primeros 3 meses de vida. Nosotros estudiamos esos cerdos y estudiamos qué genotipo tenían con el Instituto Malbrán y el genotipo fue 3I. Nosotros en un estudio de 3 años, en los últimos 3 años hemos estudiado 9 casos de hepatitis aguda, nosotros contribuimos con 2 que fueron de Mendoza, que fueron 2 hepatitis agudas producidas por este virus de hepatitis E, que fue del genotipo 3I, también una variante del genotipo 3I, las otras fueron 3A, son variantes de esta cepa que también se encontró en el cerdo y que a veces se puede encontrar en nexo epidemiológico y otras veces no. La hepatitis normalmente es una hepatitis aguda, autolimitada, es una hepatitis grave en la mujer embarazada, bastante gravedad tiene, por lo tanto deben tenerla también en cuenta. Y otro estudio que nosotros estamos terminando el próximo año, concluyendo con este estudio, es un estudio de 10 años de un control serológico de niños vacunados con 1 y con 2 dosis de vacuna de hepatitis A para saber a largo término cuál es el estado de seroprotección
de estos niños con una dosis de vacuna. A 5 años del estudio, y este estudio ya fue publicado, a 5 años del estudio el 99,7% de los niños tenía protección, y los que no la alcanzaron recibieron una dosis de refuerzo y se evaluó y respondieron adecuadamente a la vacuna. Este estudio ha continuado, este es lo que se publicó a 5 años, a 7 años todos los niños tienen protección, y ahora el próximo año, el último año, donde se vuelve a hacer un control serológico para ver a 10 años qué estatus ha alcanzado de protección, han alcanzado estos niños de protección. Esto como para que ustedes vean, y de ya están invitados a aportar ideas de todo lo que podamos nosotros en forma aplicada, podamos investigar en el campo de las hepatitis virales. Así que, bueno, muchas gracias, y ahora Roberto va a hacer otro comentario sobre tratamiento de hepatitis. Bueno, con respecto al tratamiento de las hepatitis C y B, le hago un comentario, pero antes de eso estoy viendo que están haciendo algunas preguntas, las contestamos todas al final. También quería decirles que para facilitar el acceso a los pacientes sin obra social a la consulta por parte mía, por parte de la parte médica del programa de hepatitis virales, no tengo la diapositiva, pero es muy sencillo. Los pacientes pueden concurrir lunes, miércoles y viernes con un pedido de ustedes a los consultores externos a las 8 de la mañana del Hospital Central, que están en la calle Catamarca, entre Salta y Rioja. Es decir, que el paciente no tiene que venir en la madrugada, ni acampar, ni nada. Tiene que venir y yo lo atiendo igual. Tendrá que esperar un poquito más, un poquito menos, pero se atiende. Eso es muy importante. Y solamente con una derivación por parte de ustedes. Preferentemente pacientes que no tengan obra social, pero si tienen obras sociales sindicales, pacientes carenciados, lo atendemos igual, no hay ningún problema. Así que bueno, cuestiones que el tratamiento de la hepatitis C, brevemente les digo, el objetivo del tratamiento es evitar la progresión a estadios de fibrosis más avanzadas. La fibrosis, así a grandes rasgos, les digo que lo importante a evaluar en un paciente con hepatitis, cualquier etiología, es la fibrosis. Fibrosis F3 y F4 es un paciente que ya tiene cirrosis. Entonces, tenemos que evitar que el paciente progrese a esos estadios de enfermedad. Y si ya los tiene, eventualmente mejorar esta situación, porque la fibrosis en algunas situaciones es bastante reversible. Entonces los pacientes pueden mejorar lo suficientemente como para evitar un daño peor, por ejemplo, trasplante o hepatocarcinoma. Por supuesto, evitar la transmisión de la enfermedad, que no solamente se hará con tratamiento, sino, como dijo Paul, con educación sanitaria. Y lo más importante es lograr la erradicación viral, o sea, la curación de la enfermedad. El virus de hepatitis C tiene una característica muy importante dentro de las enfermedades virales crónicas, que es como en ese esquema que les muestro ahí,
el virus no está, el esquema está mal en realidad. La cosita azul, eso que está ahí, tendría que estar fuera de lo amarillo, es decir, lo amarillo sería el núcleo y lo más azul, la bandita azul, sería el virus, un esquema. El virus está fuera del núcleo, a diferencia del virus de hepatitis B, por lo tanto, cuando hacemos el tratamiento antiviral y el paciente se cura, realmente se cura, es decir, el virus se erradica, de tal manera que cuando el paciente se cura de la hepatitis C, tiene posibilidad de reinfectarse. Es decir, que la curación es total, cosa muy, muy importante. Hasta hace poco, menos de un año, teníamos los tratamientos con interferón. El interferón, una medicación que se daba en forma subcutánea y tenía muchos efectos colaterales, se asociaba a una antiviral que se llama ribavirina, y teníamos dos problemas. Uno era la mala tolerancia, sobre todo en los pacientes con enfermedad hepática más avanzada, y anemia, bueno, un síndrome seguro gripal grave, leucopenia, etcétera. Y el otro problema que tenemos es que la respuesta era muy baja, es decir, 50%, 60% en los mejores casos de respuesta virológica sostenida. Eso que ven ahí que dice RBS. La respuesta virológica sostenida significa curación de la enfermedad, lo que les expliqué recién. Los beneficios de los nuevos antivirales de acción directa, que ya están disponibles en nuestro país, después de un proceso un poco prolongado de autorización por parte de ANMAT, es que tienen mayor eficacia, es decir, la respuesta virológica sostenida es siempre mayor al 90% y muy cercana al 100%, sea cual sea el estadio de la enfermedad. Tiene mejor tolerancia, el tratamiento es mucho más corto, a diferencia del interferón, que generalmente era un año, estos son 12 semanas en general. Entonces los pacientes, al tener mejor tolerancia, tienen más adherencia y discontinúan menos la medicación. Bueno, mayor seguridad, es decir, menores efectos indeseables, prácticamente nulos, a menos que el paciente tenga enfermedad hepática muy severa, es decir, cirrosis descompensada. Bueno, acorta el tratamiento, como dije, simplifica el manejo, es decir, que son sumamente sencillos de manejar. Una vez que uno toma la determinación de adjudicar tal o cual antiviral según el genotipo de la enfermedad, es bastante sencillo. Las desventajas es en relación a numerosas interacciones farmacológicas, los pacientes polimedicados, sobre todo pacientes con HIV, es un poco más difícil de tratar, pero no es nada imposible. Y sí, tiene una clara desventaja el elevado costo, que no es elevado, es elevadísimo. Es decir, cada tratamiento vale alrededor de 30.000 pesos por persona. Perdón, dólares, es decir, 500.000 pesos aproximadamente. Si ustedes recuerdan las diapositivas previas, que le dije que el 1% de la población de la Argentina tenía hepatitis C, bueno, hay que sacar la cuenta. Por eso se están priorizando tratamientos a las personas con enfermedad más grave. El Ministerio de la Nación está, ya le va a explicar la licenciada Micone, en conjunto con nosotros estamos trabajando para proveer el tratamiento a las personas. Mientras más personas se diagnostiquen de hepatitis C, más posibilidades de negociar un mejor precio con la industria farmacológica. Y otra ventaja sería, que todavía no lo vemos, el desarrollo de la resistencia viral. Estos nuevos antivirales de acción directa actúan a nivel de distintas partes del virus. Entonces hay inhibidores de proteasas, que son los previres, inhibidores de otro sector del genoma viral, que el del NS5A, que son los ASVires, y los inhibidores de polimerasa, que terminan todos en buvir. Entonces tendríamos paritaprevir, cimeprevir, telaprevir, boceprevir, daclatasvir, ombitasvir, ledipasvir, sofosbuvir y dasabuvir. Bueno, cuestiones, no hay que aprenderse de memoria esto de ninguna manera, sino saber que existen y que por ahí vienen los nuevos tratamientos de hepatitis C. Con respecto al tratamiento de la hepatitis B, la medicación disponible ya desde hace un tiempo son también antivirales, antes también se usaba interferón. Los antivirales que se disponen en la actualidad son básicamente, hay muchos, pero básicamente son tenofovir y entecavir. Son medicamentos que se usan por vía oral, que tienen muy buena tolerancia,
y que, como creo que vamos a ver en otra diapositiva, el objetivo es mantener una carga viral deseada por debajo de 2.000 unidades internacionales, lo cual se logra aproximadamente casi en el 100% de los pacientes con hepatitis B crónica. Bueno, como les decía, los objetivos del tratamiento para hepatitis B, a diferencia de hepatitis C, que es erradicar el virus, el tratamiento de hepatitis C también es impedir la progresión histológica, fibrosis más severa, disminuir la progresión a cirrosis descompensada y carcinoma hepatocelular, y todos esos objetivos se logran disminuyendo la carga viral a menos de 2.000 unidades internacionales por mililitro. Es decir, que el virus, como se integra al genoma del virus de la hepatitis B, a diferencia del virus de hepatitis, perdón, al genoma del hepatocito, a diferencia del virus de la hepatitis C, que es citoplasmático, el virus de la hepatitis B, el objetivo es no erradicar al virus, sino disminuir la carga viral por debajo de este valor, lo cual ha demostrado que el paciente mejora histológicamente, incluso puede mejorar la fibrosis y disminuye la incidencia de hepatocarcinoma. El problema es que estos tratamientos son más prolongados, no solamente es 3 meses o 12 semanas como el virus C, sino que pueden durar años. Uno se va guiando por la serología para ver las condiciones de finalizar o no el tratamiento. Pero bueno, básicamente esto es un poco lo que les quería decir. Tratamiento que disponemos del programa provincial del tratamiento para el virus de hepatitis B. Para el virus de hepatitis B estamos completos, tenemos el tratamiento disponible que lo compra el programa a través de la provincia, los planes especiales, vacuna y el tratamiento de la mujer embarazada. Para hepatitis C, debido a los altos costos, hacemos serología, biología molecular y a través de la licenciada Micone coordinamos con Nación para la compra de estos antivirales de acción directa tan caros. Muchas gracias y bueno, después les contesto las preguntas. Hola, buen día. Mi nombre es Dami Cole, yo soy trabajadora social y soy parte del programa provincial de la
el objetivo desde el trabajo social es promover la accesibilidad para la atención de pacientes con hepatitis C en aspectos relacionados con el diagnóstico, con prevención de promoción y protección de derechos a la salud de los pacientes que se atienden en los hospitales estatales de la provincia. Las funciones del trabajador social en el programa, en términos generales, es la inclusión en el programa, donde se hace una entrevista individual. Esto se realiza en el hospital central, en el servicio social. Se hace un registro en los legajos personales, luego de recolectada toda la información en la entrevista individual, se hace el registro de prestaciones, se hace todo el registro en el legajo personal. En el de que, bueno, ahora con el tratamiento, un mecanismo que ya lo voy a describir. En el momento de la entrevista se indaga si el paciente tiene obra social o cobertura prepaga. Esto es muy importante, ya que el programa para la gestión del tratamiento sin interferón que comentaba el doctor Pérez, no requisito de inclusión primordial es no poseer obra social. Y luego realizan los pedidos de tratamiento ante el programa nacional casos que requieran. Para la atención del paciente es que todos los pacientes atendidos en hospitales estatales de la provincia de Mendoza, en un primer momento tienen que ser derivados al programa provincial que funciona en la sección de virología del Hospital Central, donde se hace la primera inclusión al programa. A partir de ahí se deriva al servicio social, donde se ejecutan las acciones que comenté anteriormente. Los pacientes, que es muy importante esto que tengan en claro, pacientes que ya son del Hospital Central, va a ver la licenciada Travaglini, que es quien viene trabajando en el programa y que hace todo lo que es hepatitis B también. Y los pacientes que vengan de otros hospitales, los veo yo. Los días de atención que tengo para esta actividad son los días lunes de 9 a 11. Entonces, como una manera, por ahí principalmente a las personas que vienen de departamentos más alejados, los días lunes coincidimos con el doctor Pérez, entonces pueden ir primero a él o a Servicio de Trabajo Social y los veo yo. Bueno, eso depende de cada situación de cada paciente. También sin turno, a demanda, podemos hacer el asesoramiento desde Servicio Social para cada situación. Luego de hacer toda la intervención del trabajo social, se hace la comunicación telefónica o la derivación del paciente al hepatólogo del programa, que es el doctor Pérez Rabier, y se informa que no posee obra social. Entonces ahí él realizará la intervención correspondiente y en caso que indique el tratamiento para hepatitis C, él tiene que tener unos formularios, que eso está todo en un protocolo de nación, son 3 formularios, y hacer un resumen de historia clínica, se cuenta con estudios que certifiquen todo el estadio de fibrosis hepática, que esos son los informes que luego se envía a Nación. En el caso que detecte obras sociales, se hace el asesoramiento a la persona según la situación, porque por ahí son trabajadores de temporada y no les han dado la baja, entonces bueno, y las personas que tienen obra social tienen que concurrir a la obra social. En el caso de incluir salud, como es un programa, no es considerado obra social y se puede realizar las gestiones de solicitud de la medicación. Una vez que el doctor Pérez Rabier ha completado toda la documentación que está en el protocolo, como mencioné anteriormente, son 3 formularios y los estudios que acompañan el diagnóstico, más un informe del trabajador social,
donde certifica que no tiene obra social, se remiten a la Comisión Evaluadora del Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación. De una manera de acortar tiempos y que la comisión tenga la documentación en forma rápida, se escanea al otro día de la obtención de la documentación todas las fichas y se mandan por correo electrónico. Y luego se manda el formato papel por correo postal. La comisión evaluadora evalúa justamente toda la situación que se derive, y una vez que se expida respecto a la propuesta que enviamos, envía el tratamiento a través de la dirección de SIDA y ETS a la farmacia del Hospital Central. En ese momento que nosotros tengamos la comunicación de que ha sido aprobado y que el tratamiento es enviado, se va a comunicar telefónicamente alguien del programa, seguramente seré yo o la licenciada Travaglini, según el caso de la persona de donde sea atendida, y al médico tratante para que dé todas las indicaciones y el apoyo técnico respecto al tratamiento. Y luego, bueno, lógicamente el seguimiento, evaluando que esté realizando el tratamiento y las consultas pertinentes del paciente. Bueno, agradezco su atención. Ahí están los datos si necesitaran alguna consulta desde el punto de vista de la gestión o desde el trabajo social para el asesoramiento de la gestión del tratamiento sin interferón. Muchas gracias. Con las preguntas que se reflejan en el chat. Un momento, por favor. Bien, con respecto a la pregunta de inmunocromatografía para hepatitis C, lo que yo tengo entendido, esto es del fines de mayo, es que aún ANMAT no ha aprobado los kits de diagnóstico rápido para hepatitis C. Por lo tanto, yo no he tenido la oportunidad de estar frente a ningún inserto. Aparentemente tienen una alta sensibilidad, son menos específicos, pero son altamente sensibles.
De todas maneras, tiene que aprobar ANMAT para que recién podamos pensar en hacer uso de esos kits. Hola, una pregunta del Hospital Perrupato respecto a las planillas. La verdad que no sé a qué planillas se refieren, pero los encabezados dicen dicen ficha de solicitud de tratamiento de hepatitis C, y otra dice caso sospechoso de hepatitis viral, ficha epidemiológica. Lo que es importante que tienen que tener en cuenta es que estas planillas las den al doctor Pérez Rabier. Entonces, lo que tienen que realizar es la derivación al doctor Pérez Rabier con un resumen de historia clínica, que el paciente acuda con los estudios que tenga realizados, y el doctor Pérez Rabiel evalúa la situación, y si es conveniente la solicitud del tratamiento, él va a llenar las 3 planillas. Cualquier cosa, él se comunicará con el médico de cabecera o el médico derivador. Sí, respecto a la pregunta del Perrupato, ¿dónde manda a los pacientes por para biopsia hepática? A ver, nos derivan los pacientes a nosotros, y nosotros, si no lo podemos hacer en el hospital central, bueno, intentamos hacer de alguna manera la biopsia. Algunos pacientes lo estamos haciendo a través de una fundación en el hospital italiano, sin ningún tipo de costo. También para evaluar la severidad de la enfermedad, el Ministerio nos solicita que hagamos una evaluación serológica que se llama APRI, y estamos gestionando probablemente para la segunda semana de julio que disponer de un fibroscan que traerían de Buenos Aires para evaluar el grado de fibrosis o la severidad de la fibrosis, como ya le dije, es lo más importante para el tratamiento del virus C. Con respecto a que si pueden hacer tratamiento en el hospital, yo no veo que haya ningún impedimento. Llega la medicación y el médico solicitante hace el tratamiento, no hay ningún problema. El punto es que ese médico tiene que tener algún grado de formación, porque tiene sus características. Si la pregunta la hace Carpio en San Martín, el Perrupato, si la pregunta hace vos, Matías, yo no quiero preguntar y lo llevará en el Perrupato, no hay ningún problema. Conta hepática del Hospital Parucín. Para estadificarlo es necesario hacer una biopsia hepática. Uno ya sabe que el paciente tiene una enfermedad más o menos grave por otras cosas. Si tiene plenomegalia, si tiene plaquetopenia, si tiene varices esofágicas, obviamente tiene un enfermo más grave. Y también si tiene trastorno de coagulación, hipoalbuminemia, etcétera. En ese caso no hacemos biopsia hepática. En ese caso el Ministerio de Nación nos habilita a enviar, por ejemplo, una endoscopía que demuestre que tiene varices esofágicas, es suficiente para que nos den el tratamiento. El vacunatorio San Rafael dice no escuchamos. Bueno, así es que, pero la biopsia hepática estaría, o la evaluación de la fibrosis estaría indicado en todos los pacientes para virus C, sobre todo porque los pacientes con enfermedad más grave son a quienes se les va a priorizar el tratamiento, es decir, con fibrosis 3 y fibrosis 4.
Hola, sí, doctor Serchay, desde ya que Banco de Sangre tiene sus datos de prevalencia tanto para virus B como para virus C, que por supuesto, como es una población sesgada, es inferior al 1%, estaría en el orden del 0,5% más o menos, a la información que yo tengo al respecto de hepatitis C. Sí, con respecto a esa pregunta es interesante porque, bueno, como dice Carlos, es una población sesgada, sobre todo por quién va a donar sangre, por las preguntas que le hacen antes de donar, etcétera. No obstante, no tenemos una derivación importante de los bancos de sangre de nuestra provincia al programa provincial. A ver, Matías, el tema es así. Si vos tenés un paciente y tiene genotipo, eh, eh, teóricamente nosotros ya lo conocemos porque si es un paciente carenciado, el estudio lo hemos hecho nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que vos nos derives el paciente para complementar una cuestión formal del pedido a nación, que eso tiene una situación que es muy importante, que el paciente se entere que formalmente que ya se empezó el trámite para conseguir la medicación, porque si no hay mucha ansiedad y pueden haber problemas legales. Es decir, que nosotros te haremos la gestión de tu paciente, o sea, nada más. Yo le lleno la ficha, si vos tenés genotipo me lo mandás, y si has estadificado la fibrosis también la mandás. Nosotros con la licenciada lo único que hacemos es transcribir lo tuyo y hacer el pedido a Buenos Aires. Con respecto a los monos infectados, se está priorizando F3 y F4, pero si vos lees las guías del Ministerio del Programa Nacional de Hepatitis Virales, que la hizo en conjunto con la Sociedad de Infectología, Argentina Infectología y la Sociedad Argentina para el Estudio de la Enfermedad del Hígado, la prioridad de los tratamientos las tienen los pacientes monoinfectados F3, F4, pacientes en diálisis, cualquiera sea la fibrosis, y pacientes coinfectados con HIV, como así también pacientes que tengan enfermedad extrahepática por el virus de hepatitis C, por ejemplo, una glomerulonefritis por anticuerpos, etcétera. Así es que, bueno, no sé si esto responde. Si vos tenés los dos pacientes coinfectados, entran en la prioridad del tratamiento del plan nacional, por lo que te acabo de explicar. No, a ver, la indicación de la vacuna para hepatitis B no está indicada en el embarazo. ¿Mm? La única condición para que una mujer embarazada reciba una vacuna de hepatitis B es que trabaje en un lugar en donde pueda tener la infección, que pueda ser, por ejemplo, un asistente de cirugía, una cirujana, pero de lo contrario no es una indicación. Lo que es indicación es el control durante el embarazo del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Eso tiene que quedar muy claro. Una cosa es el estudio serológico que debemos hacerle para saber a toda mujer embarazada si ha tenido contacto con el virus de la hepatitis B, y otra situación es la vacuna. La vacuna no tiene indicación durante el embarazo. Sí, si tienen la metodología para hacerlo, tienen los recursos para hacerlo, lo pueden hacer en el Hospital Escarabelli.
La pregunta, hay una pregunta con respecto a si en el Hospital Scarabelli se pueden realizar los estudios de control serológico después de la vacunación de hepatitis B. La respuesta es sí, si tienen ellos la tecnología que nosotros utilizamos quimioluminiscencia para hacerlo, si tenemos el aparato, si ahí lo tienen y tienen el reactivo, no hay ningún inconveniente. Sí, con respecto a la persona de San Carlos que vuelve a preguntar porque han llegado pacientes embarazadas con indicación de vacuna para hepatitis B, para mí son condiciones muy especiales, realmente tendríamos que ver por qué el médico quiere vacunarla contra la hepatitis B. Después del embarazo, no, claro, después del parto no hay ningún problema, el tema es vacunarla, a pesar de que es una vacuna que es segura, no es una vacuna virus vivo, pero no tiene indicación durante el embarazo. Bueno. Sería bueno, claro, sería bueno el aporte de Iris Aguilar, que sabemos que está conectada también. No. Bueno, acá hay un aporte de la doctora Iris Aguilar del programa de inmunizaciones que dice que del año pasado la vacuna ha sido incorporada como indicación durante el embarazo, la vacuna de hepatitis B, por resolución ministerial. Bien. Bien. Por un consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, desde el año pasado está incorporada la vacuna de hepatitis B en cualquier trimestre del embarazo, cosa que, disculpa, no lo conocía. Bueno, con esto damos por terminada. A ver, un segundo. Sí, de nuevo, del Hospital Perrupato, la pregunta del tratamiento coinfectado, ¿cómo es? Con cirrosis. Claro, si el paciente tiene cirrosis, no hace falta estadificarlo, o sea, tiene cirrosis. O sea, debe ser el diagnóstico por de alguna forma que el paciente manifieste la cirrosis por hipertensión portal, como dije recién, plaquetopenia, varices esofágica, etc. Si está en tratamiento con HIV, para el HIV, sí, tendríamos que, en ese caso tenemos que trabajar en conjunto, ponernos de acuerdo cuál es la medicación más apropiada para evitar las interacciones medicamentosas, sobre todo si el paciente está con ritonavir, etcétera. Pero sí, eso nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Bueno, con esto damos por finalizada esta presentación que hemos hecho sobre las hepatitis y el programa de hepatitis acá en Mendoza, y agradecemos a todos realmente el interés que han tenido en participar. Desde ya, muchísimas gracias y estamos a su disposición. Me hicieron una aclaración también con respecto al teléfono. El teléfono de la sección es 4490-556. Muchas gracias.